Bienvenidos a ¿Qué pasa? Este programa es muy interesante porque culmina una serie de programas que hemos hecho aquí en ¿Qué pasa? Relacionados con los negocios, con las empresas, con aquellas personas que quieren iniciarse en tener un negocio. Y este va a culminar esos programas que hemos hecho habiendo entrevistado a una cantidad de personajes del condado, del estado, que tienen que ver con negocios, como es el Small Business Development Center o la de Corporación de Desarrollo, gente como Marisela Villamil y Daniel Parra, y los directores de las cámaras de comercio, porque todo eso es un núcleo de cosas que hacen. Y nada mejor que tener a un representante empresario que ha sido exitoso y que está ayudando muchísimo a la comunidad para que también otras personas puedan hacerse empresarios. Su nombre es Omar Lazo y él es uno de los dos hijos que tuvieron los esposos Lazos, el papá y la mamá, y todos ellos son dueños de ese restaurante Los Chorros tan famoso. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Betty. Estoy muy contento de estar aquí con usted y muchas gracias por esa introducción. Sí, es muy interesante porque conocí a tus padres, ellos seguramente, como tanta gente que había, pero ellos tenían Los Chorros, pero también tenían uno, pues tú me lo vas a aclarar o no, que era Jalisco, cerca de donde yo vivía en Germantown. Y íbamos mucho a ese restaurante también porque nos quedaba más lejos el de Huiton, estábamos muy contentos, pero después parece que lo vendieron. Pero tú estás aquí para decirnos cómo has logrado tú a través del negocio con tus padres de llegar a donde tú estás, porque tú eres un hombre con una cronología de trabajo y de sucesos increíbles. Mire, la verdad, pues tiene que ver con, mis papás siempre me han enseñado de que uno siempre tiene que, si uno es bendecido, uno tiene que siempre regresarle a la comunidad. Y eso es algo bien importante, ¿no? Por eso el restaurante de Los Chorros ha sido un restaurante que ha sido como el centro para tantos eventos, para recaudo de fondos y tantas actividades que mucha gente cuando piensa en llevar a su familia a comer, a su mamá, a sus hijos, después de un bautismo, una confirmación, un cumpleaños, pues piensan en nosotros. Y no un restaurante donde usted puede llegar con su familia de latina de 30 personas y fácilmente los podemos atender. Entonces es algo que siempre hemos trabajado regresándole a la comunidad que nos ha bendecido tanto. Bien. ¿Cuáles fueron los retos que ustedes tuvieron, por ejemplo, cuando comenzaron? Porque ustedes comenzaron de cero, ustedes compraron otro restaurante y de ahí surgieron. El restaurante que compramos, voy a tocar un punto con el restaurante de Gates porque mencionó, ese sí era el restaurante de Los Chorros número 2, lo abrimos, estuvimos como 8 o 9 años y se lo vendimos a mi tía y también el cuñado de ella, creo, Juan y Abigail, Juan Blanco y Abigail Rivera, y ellos todavía lo manejan como Ay Jalisco. Entonces, Exacto, ese fue el todavía, nombre de todavía Jalisco. está en la familia y yo trabajé ahí con mi mamá, ese lo administraba yo y mi mamá allá en Gettysburg, en la Snuffer School Road. Exacto, exacto, ahí mismo. Sí, Pues mira, yo dejé de ir porque como ustedes se fueron de ahí, yo no volví más. ay, pero todavía está buena la comida, un poquito diferente, pero mi tía está haciendo un buen trabajo allá. Al respecto de los retos con el restaurante, fue bien difícil para mis papás. Era una pizzería cuando mis papás lo compraron. Entonces, imagínense, teníamos unos hornos grandotes que nosotros no teníamos nada que ver con esos hornos. Tuvimos que deshacernos o creo que los vendieron. Pero acuérdese que en ese entonces no había tanta ayuda, creo que como hay hoy, especialmente para gente que no habla inglés mucho. Mis papás no hablaban casi mucho inglés, entonces para ellos se les hacía difícil. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando ellos abrieron, la pizzería tenía licencia de cerveza y vino. Mis papás cuando compraron el negocio no sabían, no entendían cómo trabajaban las cosas y abrieron el restaurante y empezaron a vender cerveza, vino, margaritas y todo eso. Iban a la licorería arriba y compraban las cosas y ahí las vendían. Hasta que un día llegó el inspector del condado y les preguntó, ¿a dónde está su licencia? Y mi papá le enseñaron la pared y decía, ahí está la licencia. Y eso dice pizza. Eso no es de usted.
y gracias a Dios, y ahorita recién con lo que estaba pasando ahorita con la pandemia y todo eso, con diferentes reuniones, pude conocer el inspector que hace 32 años fue el que llegó y les dio una oportunidad a ellos de poner todo en orden. Y ahora tiene un alto rango ese inspector aquí en el departamento del licor, pero fue una cosa que uno no sabe, Entonces, parte de lo que yo he hecho ahorita también es tratar de ser esa persona donde la gente puede venir cuando quieren abrir un negocio nuevo. He ayudado tantos negocios. Solo en Wheaton ahorita tenemos Frank's Burger Place, que es un lugar de hamburguesas. Tenemos Regina's Mediterranean Grill, que son restaurantes, los dos son restaurantes de gente latina. Y estoy tratando de ayudarles a ellos también como yo pueda para que ellos no tengan esos problemas que quizás mis papás tuvieron. Y se trata de el crecimiento de la industria y de todos estos negocios, es el crecimiento también para mi ciudad de Wheaton, donde yo he tenido 32 años, y también para mi negocio. No es competencia. Entre más negocios, más gente que va a estar llegando a esa vecindad, y posiblemente espero que esté bien lleno el restaurante Regina y la gente diga, pues vamos a ver qué más hay por aquí, y de Claro. repente quedan a los chorros. Perfecto. Sí, esa es una de las cualidades que tienes tú que te ha hecho tan popular y tan conocido, porque tú has sido el mejor mensajero y ejemplo de cómo una persona puede ser exitosa. Una de las cosas que estamos haciendo ahora que está mejor es eso de que hay gente que están haciendo el gobierno del estado, del condado. Como sabes, tú también que estás con la Cámara de Comercio Hispana, que también estás trabajando con ellos. Y es importante que nosotros pertenezcamos a esas organizaciones que están trabajando para mejorar la economía de nosotros aquí en el condado y sobre todo de los hispanos. Pero los hispanos, como tú estás en los restaurantes, yo pienso que los restaurantes es la mayor tipo de negocio, de empresa que se meten los hispanos, ¿no te parece? Bueno, también hay otras de limpieza también, pero la de los comerciantes, negociantes de restaurantes es bien grande. Sí, yo creo que eso tiene bastante que ver con que cuando la gente viene de otros países aquí, los primeros trabajos que ellos pueden, donde le pueden empezar a trabajar, son trabajos de restaurantes, trabajos de construcción, trabajos de limpieza de casa, son los trabajos creo que más accesibles cuando Claro. usted viene y quizás no tiene experiencia en otra rama. Entonces lo que sucede es que esta gente empiezan a cocinar, a atender mesas y agarran experiencia y trabajan en otros restaurantes. Entonces, de repente vienen y abren su propio negocio. Y eso sucede con construcción, con limpieza. Y obviamente los latinos estamos creando trabajos en todas las ramas, en cosas de computación, en cosa médica, y no estamos en todos lados. Pero el 40%, más del 40% de los negocios que son creados aquí en el condado, los negocios nuevos son de inmigrantes Sí. obviamente latino, africano, todos lados del mundo. Entonces, somos una fuerza económica tremenda aquí en este condado y tenemos que asegurarnos de darle apoyo a toda esta gente que está creando trabajos, porque solo un restaurante puede tener 20 empleados y no son 20 personas que están viviendo No, de un negocio. la otra suerte que tienen ellos es que hay personas como tú que ya han pasado por todo ese experiencia tan dura a veces de cuando ustedes llegaron aquí, que me imagino que no había tanta información en español, que no habían eso que dices de los permisos, el mismo ejemplo que acabas de decir, que ustedes usaron el permiso del Señor, pero ese no era el permiso del de ustedes. Y eso ha mejorado muchísimo, el que nuestras personas que llegan puedan mejorar y poder tener ese beneficio de abrir un negocio, porque es muchísimo lo que es, no es que ya sé cocinar y vamos a cocinar, pero aquí hay que hacer muchísimas cosas con permiso de todas cosas. ¿Qué hablas tú con respecto a eso? Esos permisos ahora y esos entrenamientos que les dan, ¿se están dando en español? Se están dando. Parte tenemos a gente como Daniel Parra en el desarrollo Sí, económico con el condado. Lo importante es tener gente al punto de contacto. Cuando usted da un teléfono,
donde usted llama y si no hay nadie ahí que va a contestarle en español, ya se perdió todo. Entonces, hay dos cosas. Primero es, el proceso es difícil como sea. ¿Hable inglés o no hable inglés? Yo ahorita justamente tengo a una persona que me ha contactado que quiere abrir un negocio de minutas. No sé si sabe usted, minuta le decimos nosotros, el snow cone. Entonces, pero está tratando de sacar los permisos y le está costando, y no debería de ser. Entonces todavía inglés o español, todavía el proceso de abrir un negocio a veces es un poquito difícil, Sí, pero sí. sí hay gente, los recursos, así como ella me llamó a mí porque tiene confianza conmigo que yo le pueda ayudar, y lo que hago yo es que uso mi red para ver a quién puedo llamar para ayudarle a esta persona con esos permisos. Sí hay programas. El problema a veces también con nuestra comunidad es que no tenemos la flexibilidad de tiempo para estar yendo a entrenamientos. Espero, y también la tecnología, porque obviamente tenemos esta tecnología increíble, como Zoom y las conferencias por computadora, pero la gente tiene que poder usar esa tecnología. Nosotros estamos aquí usando esto, haciendo esta entrevista, yo en mi casa y usted, imagino que en la suya, pero hay mucha gente, usted trabaja 2, 3 trabajos al día, no tiene la oportunidad de estar en una conferencia o de ir a un centro, porque los centros existen, están. Yo también trabajo en el desarrollo de empleo, en Workforce Development. Estoy en el Board of Workforce Development del county. Y ese es parte de los desafíos, es de ver cómo nosotros podemos entrenar a nuestra gente y ayudar a nuestra gente. Y honestamente, llegar a nuestra gente. Ujú, ujú, ujú. Y en el caso de ustedes, a ustedes se le hizo, me imagino, un poco más difícil porque el asunto de que eran, el mismo ejemplo que acabas de decir, de que no sabían de los permisos que Sí, accesan, y cuando vas a vender licor tienes que tener un permiso especial del gobierno, del condado sobre todo. Dígame, y si te vas para Damasco y no lo sabes y vas a vender licor, no puedes porque ahí hay una ley que no te lo permite. Entonces la gente tiene que estar enterada de lo que va a ser, de lo que son las leyes, de lo que son los requisitos que hay. ¿Y qué fue lo más difícil para ustedes, para que te pueden decir tus papás que tuvieron, aparte del problema de vender el licor? lo que estaba con el restaurante, creo que lo más difícil era que cuando nosotros empezamos en Wheaton, es difícil poder tener esa visión de un Wheaton sin ningún restaurante latino. Pero la realidad es que Wheaton no tenía restaurantes latinos. Entonces, una de las cosas es que el fuerte del restaurante, honestamente, era la comida salvadoreña, pero mucha de la comunidad todavía no conocía la comida salvadoreña. Estamos hablando del 89. No es una cosa que los restaurantes que empezaron, porque en los 70 se empezaron a venir gente de El Salvador. Entonces se empezó a crear una comunidad salvadoreña y la gente buscaba su comida. Entonces los restaurantes, así como el Tamarindo, que es un restaurante de mi tía allá en Washington, que abrieron como en el 83, creo, ahí lo que hicieron ellos es que pusieron comida Tex-Mex, que es lo que la gente aquí conocía. Claro. Y de ahí le agregaron salvadoreño. Hay gente que le dice Salvamex. Entonces la gente venía y entonces la gente americana obviamente no conocía lo que era una pupusa, pero sabía lo que era una fajita, lo que era un burrito, y ellos empezaron a hacer eso. Entonces, parte de lo difícil es que cuando abrieron el restaurante, atraían a la gente con el Tex-Mex, con las fajitas, con los burritos, y ya cuando estaban, les ofrecían de muestra una pupusa. Entonces de repente la gente empezó a conocer las pupusas, pero esa era parte del problema, que la gente entraba y decía, ¿qué es esto salvadoreño? Pero obviamente la comunidad salvadoreña ya sabía, y mucha gente venía de todos lados del condado para venir a probar esta comida salvadoreña. Mira, Omar, el tiempo se nos va yendo muy rápido porque es mucho y muy interesante lo que tienes que contar, pero vamos a tener que ir a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar aprendiendo de las experiencias que tú has tenido como un empresario, abrir un negocio y un negocio exitoso. Regresamos enseguida. Por el sendero de la vida, junto a ti, mi amigo, he caminado desde tu primer amanecer hasta el atardecer de la vida. Vamos juntos por el sendero de la vida, el Seguro Social, asegurando el presente y el futuro. Infórmese mejor sobre nuestros programas y los servicios que ofrecemos por internet en segurosocial.gov. Este video fue producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos.
Bien, amigos, aquí estamos de regreso rapidito porque es mucha la información que tiene Omar Lazo que compartir con nosotros para ayudar más todavía de lo que se está haciendo con lo que se ha hecho ya a los empresarios que tenemos en el condado de Montgomery. Omar, cuéntame, ¿qué es lo que, desde el punto de vista de lo que puede hacer el gobierno para ayudar a los empresarios, todo tipo de empresarios, tanto como los de restaurantes como de cualquier tipo de empresa? Yo siempre he estado abogando por las empresas pequeñas. Es algo que la mayoría de la economía de los Estados Unidos viene de negocios pequeños, no viene de las corporaciones grandes, no viene de Target, de Walmart, de Starbucks, viene de los restaurantes así como el mío. Entonces, tenemos que poder ayudar a esta gente para que ellos desarrollen sus negocios, para que crezcan. Y uno de los factores más grandes es el acceso a capital. Entonces, más del 40% de los negocios aquí en el condado son creados por migrantes. Es bastante. Pero también los desafíos y los retos, hay cosas que es difícil para nosotros cuando no tenemos un historial de 100 años de tener familia aquí, de tener raíces, ir a un banco y pedir un préstamo de $300,000 para abrir un negocio de calidad, donde vamos a crear un ingreso para 20 familias, 20 empleados que vamos a tener, como en mi restaurante, que podemos tener 15, 20 empleados que están generando ingresos para ellos y honestamente para el condado. Porque todos esos empleados van a pagar impuestos y el restaurante paga impuestos de propiedad, paga impuestos de ventas. Es una generación de ingresos para el condado que usamos para todos los servicios que nosotros todos podemos disfrutar aquí en el condado de Montgomery. Entonces, cuando usted tiene a alguien que tiene 150 años viviendo acá, tienen casas, tienen propiedades aquí, tienen propiedades allá, tienen sus papás o sus abuelos o sus bisabuelos que le pueden firmar ese contrato con el banco para un préstamo. Pero mucha gente inmigrante tiene las ganas de trabajar, de salir adelante y son trabajadores y pueden tener un negocio exitoso, pero no tienen ese acceso a ese capital. Y eso es algo que creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente porque es una inversión en nuestra gente, en nuestras comunidades. Claro, pero ¿y cómo piensas tú que eso se puede hacer a través de cabildeos, a través de lo que están haciendo las cámaras de comercio? Eso es una meta tal vez a seguir. ¿Qué piensan hacer? Sí, hay muchos programas que uno puede aplicar. Hay compañías como LEDC, Latino Economic Development Company, Corporation, creo que ayudan a estos negocios pequeños, pero también tenemos que asegurarnos de que le demos dinero a estas asociaciones, a estas organizaciones, para que puedan llegar a ayudar a estos negocios pequeños. Pero hay diferentes maneras, yo creo que yo trabajé en bienes raíces por años y está el programa como del FHA, donde en vez de 20% para comprar una casa, usted puede calificar y poner el 3,5%. Y el gobierno lo que hace es que da la garantía de que si la persona no paga el préstamo, que el gobierno responde. Podemos hacer usar conceptos así también, donde el gobierno puede venir con organizaciones como LEDC y puede verificar que esta persona tiene una buena idea para un buen negocio que va a ser súper exitoso y nosotros como gobierno, respaldar a estos préstamos. Son ideas mías, que yo siento que pudieran ayudar, porque hay buenísimas ideas. Digamos, el restaurante Los Chorros, tenemos 30 años, 32 años trabajando, tenemos experiencia, tenemos gerentes que saben lo que están haciendo. Si yo quisiera abrir otro negocio, el condado, obviamente, soy un restaurante exitoso, sigue siendo exitoso, fácilmente uno pudiera decir, démosle $500,000, no darle, prestarle $500,000 a Omar para que él abra otro restaurante en Rockville y de repente generamos $300,000 en taxes en un año. En 2 años el gobierno ya recuperó y al final yo pago ese préstamo, no es que me han regalado. Claro. Pero son ideas así, a little bit outside of the box, fuera de la caja, donde podemos ver cómo nosotros podemos ayudar a la gente de nuestra comunidad y no estar dándole dinero a esas corporaciones grandes a veces que no aportan mucho. La gente a veces se enfoca
en estas compañías grandísimas, que los dueños de las compañías están en California, están en Texas, están en otros lados. Apoyemos a nuestra comunidad, a la gente que ha invertido todo su tiempo y su esfuerzo aquí en el condado de Montgomery. Bien. Dentro de todo esto, porque tú has sido un luchador para eso, para los negocios, ¿qué es lo que ha sido más difícil para ti, aparte de este asunto que tiene que ver con las finanzas, con el dinero y que el gobierno debería ofrecer, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que has encontrado tú? Y quiero que también me digas lo más positivo. A mí lo difícil, obviamente, acabamos de pasar, primero pasamos por la gran recesión. Fue algo que, especialmente en la industria de restaurantes, cuando la gente, el ingreso se le fue, lo primero que cortan es sus salidas a restaurantes. La gente ya empezó mejor a cocinar huevos y frijoles y tortillas en su casa, en vez de ir a gastar $40 en un restaurante para una cena para dos. Entonces, eso fue fue una temporada bien difícil. Y obviamente ahorita con el COVID, yo también tengo un salón de belleza con mi suegra allá en Washington y tuvimos que cerrar por 5 meses. Y lo difícil es que no hubo mucha ayuda con la renta. Pues la verdad para mí no hubo nada de ayuda con la renta. Y hay muchos negocios que todavía están en peligro de perder su negocio. Yo a diario hablo con empresarios que me llaman, Omar, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Cómo me puede ayudar? Porque ya el landlord ya le debo yo $20,000, $30,000 y ya estoy ganando dinero de nuevo porque ya está empezando a subir las ventas, pero si no les pago a tal fecha, tengo que salir. Y esos son yo creo que en estos meses vamos a empezar a ver muchos negocios que van a cerrar sus puertas porque los landlords, yo entiendo, hay dueños de edificios que también tienen préstamos, tienen deudas también, y ellos si siguen ahí sin recibir ni un centavo, pierden su edificio. Entonces, es una situación muy complicada, pero estamos tratando de ver qué soluciones podemos, eh, solucionar para poder llegar, a un acuerdo para ayudar, obviamente, a los dueños de los edificios y también los inquilinos. Exacto, que ese ha sido el problema más grande, que están los dueños de los negocios y de las casas y de los apartamentos, por un lado, que tampoco están teniendo sus ganancias, y los que les daban la evicción, de sacarlos, ¿no? Eso ha sido terrible. Eso es una de las cosas más fuertes que yo encuentro que ha pasado con esta pandemia y se les ha dado ayuda, pero yo no sé hasta cuándo, si continúa esta pandemia con el cambio del Delta y cosas que todavía no sabemos qué va a pasar, Omar. Sí, sí, a mí lo difícil es, a mí yo sé que hay ayuda también para gente con sus apartamentos, pero quiero que, a veces cuando la gente piensa en negocios, piensan en los dueños, ay, pobre los dueños, pero acuérdese que, digamos, en mi restaurante, si yo cierro mi restaurante, son 15 familias que son afectadas, son 15 personas que no tienen ingreso, que ya no pueden pagar su renta. Entonces, es un efecto de dominó, entonces mi meta siempre ha sido mantener empleado a mis empleados. Yo sin mis empleados no soy nadie. Yo mañana, yo puedo hacer todo. Yo puedo cocinar, yo puedo lavar platos, pero no puedo lavar platos para 150 personas, que es la capacidad de mi restaurante, 170 personas. Entonces, es algo que la gente tiene que siempre pensar que estos negocios aportan a muchas familias. Y eso es algo que vi en la pandemia. Hay compañías así como en Wheaton está Panera, que es una compañía de que venden café. Y cuando llegó la pandemia, ellos simplemente cerraron las puertas y se fueron. Y todos los empleados los mandaron para la casa y ya no tenían ingresos. Mientras los negocios pequeños como el mío, como hasta en Wheaton está el IHOP, pero el dueño es local, es una franquicia, pero el dueño vive en Wheaton y es una persona que es un líder en la comunidad, pero son franquicias que él paga, pero él también, él estaba ahí, él nunca pensó voy a cerrar, porque él tiene, como dicen en inglés, skin in the game, piel en el juego, él, si cierra su negocio, él también pierde. Pero a veces hay, estas corporaciones grandes que para ellos solo son números, y es algo que nosotros
Para el público es lo que quiero que sepan, que la verdad, cuando todo esto sucedió con la pandemia, fueron nosotros los negocios pequeños que estuvimos aquí para toda la comunidad, dando de comer con los supermercados, donando comida. Yo estuve donando comida hasta Germantown, hasta Tacoma Park, en todos lados. Estuve viendo cómo podía hacer para ayudar a mi comunidad. Ha sido bien duro, bien doloroso y muchas personas han sufrido mucho y hemos perdido a muchas personas. Y lo único que deseamos es que esta situación se mejore y que podamos continuar haciendo lo que se supone que hagamos, que es vivir una vida mejor, instruirnos, capacitarnos. Y los que quieran hacer un negocio, por ejemplo, tú les puedes decir que qué es lo principal que tienen que hacer, porque tienen que conocer para poder ser exitosos, qué es lo que necesitan saber para manejarlo, que si la contabilidad, que si una cantidad de cosas. No tenemos mucho tiempo, pero puedes... Casi nos queda casi nada, casi nos tenemos que ir, porque es que es tanto lo que tenemos que hablar que no nos alcanza el tiempo. Dime, rapidito, tengo un minuto. Ok, pues mire, lo primordial definitivamente hagan las cosas en orden, saquen los permisos que requieren, busquen ayuda, si no saben o no saben de la industria, busquen ayuda, busquen un buen contador, es lo más importante, honestamente, porque un buen contador le va a decir qué es lo que necesita, qué es lo que le falta, pero siempre hagan las cosas bien, porque hay mucha gente ahorita en la pandemia que no pudieron calificar para ninguna ayuda porque sus papeles no estaban en orden. Y ahorita se han dado cuenta la importancia de tener todo en orden, pero ya es muy tarde. Mira, Omar, te quiero agradecer enormemente el que hayas venido. Venías de un viaje de crucero y te he metido aquí inmediatamente a que compartas con nosotros, porque tú eres un gran ejemplo de lo que puede ser una persona cuando se dedica, cuando trabaja duro y piensa sobre todo, que es lo que me gusta de ti, en su comunidad, que eres un líder ayudando a las pequeñas empresas a salir adelante. Acuérdense de hacerse miembros de las cámaras de comercio, de los sitios de ustedes. Sé que hay muchos y esa es una pregunta que me hubiese gustado hacerte, porque me parece que es interesante cómo tú decides para qué cámara, porque hay la cámara del estado, la cámara del condado, la cámara de cada los sitios, Rockville, Wheaton, pero bueno, eso lo vamos a hacer en otro programa. Gracias, Omar, te lo agradezco enormemente, amigos, y yo tendré que verlos entonces la próxima semana. Hasta entonces.